Nos fuimos. Señores, buenos días. El Señor les bendiga a todos y a todas. Darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar reunidos en este lugar y poder compartir pues el estudio de la palabra. Le damos la más rica bienvenida a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos de Radio Cristiana Dominicana, nuestros amigos de Villahermosa la Radio. Que el Señor Todopoderoso pues sea con con cada uno de ustedes. Un domingo más nos reunimos para el estudio profundo de la Biblia, de la palabra, con la intención de enriquecer, ¿verdad?, nuestras herramientas para poder predicar el Evangelio, que verdaderamente se entienda. Cuando venía de camino con Alejandro, me dijo unas palabras de muchas motivaciones, me llenó de mucha alegría, porque me decía, pastor, mire, lo que usted ha venido tratando con nosotros los últimos 2 domingos me sirvió de herramienta para yo poder predicar a unos amigos que desde hace mucho tiempo yo estaba buscando cómo y mire, precisamente eso que usted enseñó en los últimos 2 domingos me hizo hablarle a ellos y que ellos cambiaran su perspectiva acerca de la iglesia y acerca del estudio de la palabra. Entonces yo por dentro de mí no le dije nada a él, dije, óyeme, vale la pena seguir haciendo esto. Claro, consciente, escuche bien, consciente de que no es lo que a la gente le gusta. Ya, porque estamos conscientes de eso, no es lo que a la gente le gusta. Pero estamos conscientes también de una cosa, que es lo que a Dios le gusta. O sea, estamos conscientes de que a la gente no le gusta, pero estamos conscientes de que a Dios le gusta. Y aquí no hacemos nada para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y como estamos conscientes de que a Dios le gusta, entonces nosotros lo vamos a seguir haciendo. Pedirle a Dios que nos ayude a seguirlo haciendo. Crean que el levantamiento del diablo en contra de esto no es fácil. No es fácil. Pero sabemos que el Señor a través de su espíritu nos llena de fuerza. Pero no es fácil. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Mire, yo necesito que usted se concentre para que usted le preste mucha atención a esto. Porque hoy usted va a conocer el por qué las iglesias están como están. Hoy usted va a conocer el origen de por qué estamos como estamos. Y usted se va a dar cuenta hoy de cosas que cuando usted madure toda esta información, usted va a decir, wow, pero mire qué valioso fue esto. Y voy a iniciar con una pregunta. No quiero que usted me la conteste, pero quiero que usted maquine, piense, ponga a mover su cerebro en su interior. No me la conteste, pero yo quiero que usted haga ese ejercicio. ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué no somos una iglesia? No me responda. Solamente piensa en esto. Si predicamos a un mismo Dios, ¿por qué tenemos tantas iglesias? Si predicamos un mismo Dios y tenemos una misma Biblia, ¿por qué tenemos tantas doctrinas? Si tenemos la misma Biblia y predicamos el mismo Dios, ¿por qué lo buscamos de manera distinta? Comparto esta pregunta con ustedes porque yo sé que como a mí ha sido una pregunta que ha causado muchos estragos en mi vida de estudio. O sea, yo estoy seguro que ustedes se han preguntado muchas veces por qué esto. Inclusive, ¿por qué hay iglesias enemigas? Iglesias que odian a una denominación, iglesias que aborrecen a una denominación. ¿Por qué?
Ajá. Ok. No, no, inclusive sucedió aquí una vez. Sucedió aquí una vez y los hermanos empezaron a decirte, eso es. Yo no borro, ¿eh? Y yo tuve que tomar y decir, señores, lo importante no es el origen, sino lo que dice. Claro, claro, hay muchísimas. Es más, hay muchísimas canciones cristianas de artistas no cristianos. Pero yo quiero hacer una pregunta. En la década de los 80, ¿hubo una canción cristiana que se escuchara más que cómo no creer en Dios? ¿Y quién la cantaba? ¿Hubo una canción que se escuchara más que Le llaman Jesús? ¿Y quién la cantaba? Rafael de España. Hubo una canción, ah, y sigo citando, y se van a dar cuenta que en los 80 hubieron tantas canciones de exponentes no cristianos que minaron el mundo cristiano, que hasta ahora todavía la escuchamos. Entonces, póngase a pensar el por qué esto. Y más en el caso de nosotros, los latinoamericanos, que hemos abrazado el cristianismo como religión oficial. Porque eso es un grave error. En República Dominicana, la religión oficial no es el catolicismo, porque el catolicismo no es una religión. Dios mío, hasta los congresistas yo voy a tener que dar un cursito. El catolicismo no es una religión. El catolicismo es una creencia dogmática, pero la religión es cristiana. ¿Estamos aquí? La religión es ¿qué? Cristiana. ¿De dónde sale la separación del catolicismo y el cristianismo? Tiene que dar una llamadita a Martín Lutero. O sea, el cristianismo nace del catolicismo. Eso no lo podemos obviar, hermano. O sea, la iglesia católica es la primera iglesia cristiana en el mundo. No nos volvamos locos con eso. Protestantismo. Por eso a nosotros, nosotros decimos que somos protestantes. Y ahí viene la gran diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Su historia denominacional. Ahí viene la gran diferencia. ¿Estamos aquí? Pero antes de Martín Lutero, iglesia organizada solamente era cristiana, era la católica. Ahorita van a decir que yo soy católico, porque es un sectarismo que tenemos metido entre la mente, que el libre pensamiento no lo permite. Dentro de esa misma iglesia, pastor, católica, habían varios sacerdotes con ideas diferentes e iguales a la de nosotros. Claro, claro. Porque, ¿tú quieres que yo le diga una? ¿Ustedes quieren que yo le diga una cosa? A lo interno de la iglesia católica hay diferentes corrientes de pensamiento teológico.
y ellos le han encontrado un lugar a cada quien. Por ejemplo, ¿a quién obedece la iglesia episcopal? A la iglesia católica. Sin embargo, en su cosmovisión teológica, la iglesia episcopal dice, aquí los sacerdotes se casan. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Estoy hablando de historia denominacional. A ese Adán. Sí. Yo estoy en el mundo, ¿eh? Yo estoy en el mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo, hermano, que el cristianismo es una cosa y la parte denominacional es otra cosa. Pero independientemente de todo, todos pertenecemos al cristianismo. Al cristianismo. Todos pertenecemos al cristianismo. Ahora, dentro del cristianismo, entonces, pertenecemos a denominaciones distintas. Y esas denominaciones distintas la hace distinta la manera teológica de concebir las cosas. Y ahí entonces está la diferencia entre todos nosotros. Pero claro está, no deberían de existir. Debemos de aprender a convivir con con la manera distinta de pensar. Si usted se pone a ver, nosotros tenemos más puntos en común por qué estar unidos que, que puntos que no sean común para estar desunidos. O sea, tenemos más puntos común porque la doctrina fundamental de la iglesia protestante es la doctrina fundamental de la iglesia católica. Miren, creen en Dios, creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en otra cosa. Esa es la doctrina fundamental. ¿Por qué la desunión? ¿Por qué yo no puedo recibir a un cantante cristiano católico para que nos cante aquí? ¿Quién dijo que no? Ahora, ese cantante católico, cuando venga aquí, yo tengo que tener una conversación con él y le voy a decir, mira, los hermanos de aquí no creen en esto, en esto. ¿Se entiende? Busca canciones que no toque esa parte. Como si me invitan a mí a su congregación, o a una reunión, o a una actividad. Yo no voy a tocar ¿qué? Los puntos que no son comunes. ¿Estamos aquí? Porque es evidente que si toco los puntos que no tenemos en común, ¿qué va a pasar? Va a haber un problema. Entonces yo voy a abrazar los puntos en común para no tener ningún tipo de problema. Nos fuimos, hermano. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo con esto? Hermanos, esto no es para discutir, esto no es para pelear. ¿Por qué? Pero miren lo estúpido de esto. José Berroa es de un partido político distinto al mío. Sin embargo, José y yo somos llave. Alejandro pertenece a un partido político que no es ni el de José ni el mío, pero Alejandro y yo somos llave. J pertenece a todito, pero somos llave. No sé si me estoy dando a entender. Sin embargo, ¿por qué cuando yo tomo esto y lo llevo al marco del cristianismo no puede ser así? ¿Por qué no? Miren, yo me encontré, no, yo no me encontré con él. Cuando yo era muchacho, yo me crié en la iglesia católica. Y en mi tiempo de muchacho, yo siempre le he dicho a ustedes que yo soy hijo de una familia, de un matrimonio divorciado. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Y ese espacio paterno
del control y del asunto y del respeto, lo llenó un sacerdote que nosotros respetábamos muchísimo. Y él se había ido, tuvo un tiempo en África, tuvo un tiempo en Curazao, qué sé yo, y de repente volvió a República Dominicana. No se encontró conmigo, se encontró con mi hermana, porque fue a visitar a mi casa, y le dijo, dame el número de Juan, y yo necesito hablar con Juan. Y hablamos. Yo le dije que era pastor evangélico hace muchos años, y, oh, pero qué bueno, cuánto me alegro. Él todos los días me envía 4, 5 mensajes católicos. Todos los días. Yo le puedo enseñar mi otro teléfono. Todos los días, esos 4 o 5 mensajes católicos yo los recibo de parte de ese señor. ¿Le voy a faltar el respeto? Gracias, Padre, muchas bendiciones. Gracias por tenerme presente. Porque eso no debe de ser una división entre nosotros. Es más, el mundo es así. Usted tiene sus hijos, usted tiene 4 hijos. Ah, pero déjeme decir una cosa, los 4 piensan diferente. ¿Y qué usted va a hacer? Y tiene que querer los 4. O sea, es el mundo que es así. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar como estamos? Satanizándonos uno con otro. Es más, inclusive a nivel de teología. Porque nosotros, y da pena esto, nosotros por temor doctrinar no hemos querido reconocer el papel protagónico de María. No hemos querido reconocer el papel protagónico de María en la vida de Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, de que yo me vaya más allá, ahí puede estar el problema. Pero de reconocer que fue hallada entre todas las... Señores, yo recuerdo una vez que me invitaron a un retiro de los hermanos católicos y mi sermón fue en base a María. Y cuando yo terminé, hubieron muchos hermanos católicos de los líderes de la iglesia y me dijeron, nosotros estábamos equivocados con los evangélicos. Porque nos damos cuenta ahora que tienen un conocimiento inclusive más profundo acerca de María que nosotros. Yo tengo que reconocer, óyeme, el papel protagónico de María. No solamente en la vida de Jesús, señores, en el plan de salvación. En el plan de salvación, María tiene un papel protagónico. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener miedo de hablar de eso? Fue Dios que la eligió a ella, no fui yo. Entonces eso no tiene que ser motivo de miedo para yo hablar. ¿Y usted sabe por qué suceden todas estas cosas? Por un problema de interpretación. ¿Por un problema de qué? De interpretación. Y vamos a conocer en la mañana de hoy algunos tipos de interpretaciones, que es lo que ha llevado a que la iglesia se comporte erráticamente de esta manera. Y el primero que quiero compartir con ustedes es el tipo de interpretación fragmentada. ¿Qué es un tipo de interpretación fragmentada? Obvio el contexto y tomo una parte del texto y eso lo interpreto. ¿Estamos aquí? O sea, ni siquiera un versículo completo. Tomo parte de un versículo,
lo interpreto y con esa interpretación entonces hago una doctrina, hago un dogma. Por eso es fragmentada. Entonces, una interpretación fragmentada. Tomo parte de un texto y digo, esto es bíblico, esto está en la Biblia y yo creo en eso. Olvidamos el contexto y entonces hacemos un dogma con relación a una parte de un texto y sacamos la Biblia de contexto. Espérame, yo dije la semana pasada y la antepasada lo siguiente. Si busco justificación fragmentada de toda la mala práctica, lo voy a encontrar. Porque es muy fácil encontrar una parte de un verso que apoye una mala práctica. Sí. No te preocupes que yo te voy a decir cómo se llamaba eso. Ellos tomaban la Biblia y como ellos todos la conocían y la interpretaban de la misma manera, pues ellos se escribían fragmentos y ellos entendían. Y nadie más lo entendía. Entonces eso es fragmentado. ¿Estamos aquí? Entonces, muchas de la doctrina de los dogmas que convergen en el mundo cristiano tienen ese problema, que son fragmentados. ¿Estamos aquí? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora bien, ¿es sana esta práctica? No, bajo ningún concepto, porque yo no puedo hacer una doctrina del fragmento de un versículo. No puedo hacerlo, porque entonces empiezo a interpretar la Biblia erráticamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es muy común. Eso es muy común. Por eso yo una vez definí en ustedes y le enseñaba a ustedes lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y lo que es bíblico no necesariamente es bueno. Ay, ay, ay. Qué problema. Lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Ahora, lo que es bíblico no necesariamente es bueno. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Es bíblico eso? ¿Es bueno? ¿Estamos aquí? ¿Te está diciendo la diferencia? ¿Es bíblico? Sí. ¿Quién lo cuenta? La Biblia. ¿Quién da detalle? La Biblia. Entonces es bíblico. ¿Dónde lo encuentro? En la Biblia. Es bíblico. ¿Ahora es bueno? No. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros hacemos un dogma de un fragmento y la justificación es bíblico porque la Biblia lo dice y van y te citan esa partecita del texto.
Y ahora te voy a explicar por qué. Gracias que me diste ese ejemplo, porque encaja perfectamente con el segundo tipo de interpretación, que es la interpretación dogmática. ¿Qué es el dogma? El dogma es una filosofía que es aceptada, es recibida, es una creencia que ya es recibida, que es aceptada. Entonces, esa interpretación dogmática no gira en base a la verdad que expone la Biblia, sino gira en base a buscar un sustento de mi dogma. Por eso es dogmática. O sea, yo estudio la Biblia buscando textos que justifiquen mi dogma. ¿Estamos aquí? Entonces, esa decisión de eliminar la vida del niño viene en base a qué? A un dogma. El problema es que si tú lo ves desde la interpretación dogmática, entonces el dogma le indica a ellos que son como impuros. ¿Se está entendiendo? Porque la creencia aceptada así lo dice. Claro. Entonces mire esto. Cuando desde una interpretación dogmática tú te encuentras con texto en la Biblia que contradice tu dogma, entonces para ti no son válidos. Porque tú lo que andas buscando es ¿qué? Lo que sustenta tu dogma. Lo que sustenta tu creencia. Te encuentras con cosas y tú automáticamente lo rechazas. Porque tu interpretación es ¿qué? Dogmática. De hecho, está en la Biblia y fue una creencia aceptada, fue un dogma. Así fue concebido por el pueblo de Israel. Y la ley de Moisés lo establecía así. ¿Estamos aquí? Ese fue el gran problema con Jesús. Cuando le llevaron la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a esta escena? Sencillo. De ustedes, la que me lo trajeron, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, Jesús le está diciendo, ella está pecando, ¿eh? El adulterio es un pecado, pero ustedes no están adulterando, pero están cometiendo otro pecado. Nadie pudo lanzar la piedra porque todo el mundo tenía uno guardado. ¿Estamos aquí? Ahora Jesús la mira y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Vete, yo tampoco te condeno. Pero la introducción fue, Señor, aquí te traemos una mujer que le fue encontrada en el pleno acto de adulterio y la ley de Moisés manda a que tales mujeres sean apedradas. ¿Usted quiere que le diga una cosa? La ley no decía eso. ¿Tú sabes lo que decía la ley? Tales personas. Porque el adulterio no se comete solo. ¿Dónde estaba el que cometió el adulterio con ella? Estamos aquí. Pero usted ve cómo los dogmas interpretan la ley conforme a su dogma. Porque tales mujeres, no, la ley no dice tales mujeres, la ley dice tales personas. Porque el adulterio no se comete solo. Entonces, ¿dónde estaba el que estuvo con ella? Se está entendiendo. Se está entendiendo. Entonces, ahí había una interpretación dogmática.
encontraron una justificación de su dogma en la palabra y se la llevan a Jesús con su dogma. Señor, la ley de Moisés manda, porque eso era lo más grande para ellos. Exactamente, porque no se ajusta a su interpretación dogmática. Ese fue el problema de Jesús, que Jesús nunca fue el prototipo que había creado los dogmas judíos para el Mesías. ¿Con quién se reunió Jesús? Yo no vi en los evangelios a Jesús en ninguna visita a un principal de la sinagoga, que eran los líderes religiosos. Las reuniones de Jesús eran con Zaqueo, con Mateo, con la mujer adúltera, con María Magdalena, ¿sí o no? Con Lázaro, ¿sí o no? Entonces, el prototipo judío del Mesías, impuesto y creado por los dogmas, Jesús no encajaba en ese perfil. No, es que este no puede ser. Es que el Mesías que nosotros estamos esperando tiene que ser santo. Y lo santo no se puede profanar, no se puede contaminar. ¿Y cómo es este hombre que se reúne con la prostituta? ¿Ustedes no recuerdan una vez que Jesús estaba reunido en un lugar y Jesús le dijo, ¿por qué es cabildear en sus mentes? ¿Por qué están criticando en su pensamiento? Lo encontré, Porque detrás de todo esto había un dogma. Y todas sus creencias estaban justificadas a través de porciones de la Biblia que sustentaban el dogma. El mismo problema de Pablo y Pedro. Pedro le decía, porque para ser verdaderamente cristiano tiene que pasar por la circuncisión. Pablo decía, hey, no me hable de eso aquí. Eso no es obligatorio. Porque Pedro estaba en base a un dogma. Pedro actuaba en base a qué? A un dogma. ¿Y cuál era el dogma de Pedro? El dogma judío. Y para los judíos era sagrada la circuncisión al 8º día. Ahora Pablo dice, pero es que estos conocieron el evangelio grande. Estos no nacieron ahí, Estos conocieron el evangelio ahora. No, no me le predique eso. Y ahí entonces vino grandes problemas entre Pedro y Pablo. O sea, teológicamente hablando, Bueno, esa es mi conclusión. Gracias por transmitirla. Mi conclusión es que Pedro no estaba, y Dios lo sabía, en la capacidad de predicar a los gentiles. Una, porque los gentiles no iban a aceptar el mensaje porque venía de un judío. Y otra, porque el Señor tenía que levantar uno igual que ellos para que les predicara a ellos. En odre viejo. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque, bueno, lo tumba del caballo, todos conocemos la historia de Hechos 9 y está bien redactada ahí, y ahí él tiene un encuentro con el Señor, y brurum, bararán. Ahí cambió todo. Y Pablo pasa de la cuadra ruda a la cuadra técnica. ¿Cuántos recuerdan Relámpago Hernández y Ya Veneno? Él pasa del Relámpago Hernández a Ya Veneno. De lo que dan gol, de lo que reciben gol. Exactamente. ¿Está entendiendo? Ahora, había una garantía. ¿Quién conocía los dogmas de esa gente? Pablo. Era un dirigente de ellos, un estudioso de su cultura, de sus raíces, de sus leyes. ¿Estamos aquí o no fuimos? Por eso nosotros tenemos que tener mucha cuenta cuando vamos a hablar. Tenemos que conocer el lugar donde estamos, cómo ellos piensan, cómo ellos interpretan las cosas, para no entrar en conflicto.
Porque el estudio de la palabra no es para estar con una ametralladora en la mano tirándonos tiros. No es para estar con una flecha tirándonos flechazos. Tenemos que aprender a buscar el punto común y hablar del punto común, que es el que nos une. Nos fuimos. Vamos a entrar en el tercero. La interpretación racionalista. Esa sí es peligrosa. ¿Usted sabe por qué es peligrosa? Porque el segundo fue la dogmática, el tercero la racionalista. Esta sí es peligrosa. ¿Usted sabe por qué? Porque esta anda buscando la razón. O sea, esta no anda buscando un punto común, esta anda buscando la razón. ¿Qué anda buscando? La razón. Y la gente que anda en busca de la razón, matan gente. Oye, escuchen bien, matan gente. Porque para ellos lo importante es la razón, no la vida del ser humano. Eso sí es peligroso. La iglesia ha matado a mucha gente espiritualmente, buscando la razón. Buscando la razón. Y la iglesia tiene que estar definida, tiene que estar preparada para tener sentado ahí al frente gente que piense totalmente distinta a la iglesia y tenerlo ahí. Pero en la iglesia de que se levanta a alguien que piensa distinto, ni siquiera la iglesia, el pastor, acribillado ahí mismo sentado. Va a una comisión de la iglesia y a su casa y le dice, no vaya más allá. ¿Y por qué? Porque desde la interpretación racional lo que anda buscando es la razón. Y la razón que la tiene la iglesia. Y como la iglesia tiene la razón, vete, no te necesitamos aquí. Este tipo de interpretación es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la iglesia siempre tiene la razón. El pastor siempre tiene la razón. Los líderes siempre tienen la razón. No asumen en ningún momento que se equivocaron. Y todo lo justifican con la Biblia buscando la razón. Todos sus errores van a la Biblia. Ah, pero mira, tenemos este verso que no apoya, tenemos este verso que no apoya, pues tenemos la razón. Es más importante la razón que la vida espiritual de la iglesia. Yo que tuve que participar en muchas juntas de iglesia, cuando iban a borrar un hermano, y ver cómo se levantaba la iglesia en contra de ese hermano. Y como me pasó en una ocasión, que la iglesia acribilló a un hermano, y después que lo acribilló, al tiempo salió a relucir que la iglesia había actuado por un chisme, porque alguien llevó un chisme. ¿Quién revive ese hermano ahora? ¿Lo matamos? Pero solamente buscamos textos bíblicos que nos dieran la razón. No buscamos más nada. Textos bíblicos que nos dieran la razón para borrarlo de la iglesia, para disciplinarlo. Solamente buscamos texto bíblico para eso. En ningún momento se buscó un texto bíblico para restaurarlo. Porque nos fuimos partiendo de la interpretación del qué, de la razón. Tenemos razón. Es una decisión que tenemos razón y vamos a buscar los fundamentos bíblicos de nuestra razón. Ya estamos entendiendo por qué estamos como estamos. Hermano, ¿cuánto daño se ha hecho por la razón? ¿Cuántos hogares rotos por la razón? ¿Cuántas iglesias divididas por la razón? ¿Cuántos pastores enemigos por la razón? Todo el mundo buscando la razón.
Es un gran problema ese enfoque. Vamos al cuarto. Peligroso este y muy común. Interpretación mitológica. ¿Interpretación qué? Recuerden que la mitología viene a través de la cultura, las creencias, ¿verdad que sí? No sabemos de dónde surge, pero mi abuelo me lo contó. No sabemos por qué es, pero mi abuela lo hacía. Eso es mitología. No sabemos la razón de ser de las cosas, pero nuestro antepasado lo hacía. Exactamente. Y hay que tener mucha cuenta porque la Biblia, la propia Biblia, está llena de mitología. Ay, ay, ay. Por tanto, cuando yo le estudio, debo de entender dentro del estudio que en ese momento estamos frente a un texto que está basado en la mitología. Ay, 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 ay. Veo gente perdida aquí ahora. Porque recuerde que la Biblia, primero, no es un libro. Vamos a empezar por ahí. Primero, ¿no es qué? No es un libro. Segundo, no fue escrito por un solo autor. Tercero, fue escrito en diferentes tiempos de la historia. Cuarto, se recopilaron. Quinto, se dividieron en capítulos y en versículos. Sexto, se traduce a nuestro idioma. Séptimo, nuestra creencia viene por interpretación de una traducción, sea buena o sea mala. Octavo, hacemos doctrina con esa interpretación, sea buena o sea mala. Y décimo, la declaramos esa doctrina infalible. Qué peligroso esto. Ellos interpretaron lo que podía decir. Mira, precisamente, y ahí entra en el punto la traducción. O sea, el idioma original no se trabaja con signo de puntuación. Quien le agrega punto, coma, doble punto, punto y aparte y punto final es la traducción. Y sobre la traducción hay que hablar muchas cosas. Porque del idioma original se traduce al latín. Y del latín, entonces se hacen las demás traducciones. O sea, que ni siquiera se hace la traducción del texto original. O sea, la traducción de las diferentes versiones de la Biblia es una traducción de la Vulgata latina. Yo no sé si ustedes sabían, yo lo llegué a ver eso. Cuando yo era niño, no hace tanto, por lo que privan de lobo, que lo que hacen, hay uno aquí que es lobo. Cuando yo era niño, todavía se daba misa en latín. Y cantada. No se entendía absolutamente nada. ¿Usted se imagina? Una misa en latín. Nadie sabía lo que decía. Pero yo llegué. Entonces, todas las versiones fueron traducidas ¿de qué? De la Vulgata latina. Arrastrando todos los errores habidos y por haber de mala interpretación. Entonces, ahora no hay excusa. Porque ahora, lo que antes nosotros llamamos que era del diablo, y ahora no lo reconocemos del diablo, ahora es de Dios, que es la tecnología.
Sí, porque en los 80, en los 90 decíamos que era el diablo y que Cristo venía porque ya la ciencia había avanzado y se había adelantado y eso era parte de los tiempos del fin. Mira cómo está todo. En el 2000 se acababa el mundo, el I2K, todo iba a cambiar, iba a haber una explosión. Y ahora yo le estoy hablando de gente que han vivido todo eso. ¿Estamos aquí? Ahora tenemos que recoger todo ese estiércol que hablamos. Sí, porque hablamos mucho estiércol. Ahora tenemos que venir con una pala recogiéndolo. Y ahora decir lo contrario. Le damos gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios que podemos llegar al mundo entero a través de la tecnología. Gracias a Dios, mira, ya hay amigos que no se pueden parar de una cama y están escuchando el mensaje. Le damos gracias a Dios por eso. Eso se llama recoger el tiempo. Lo que era del diablo ahora es de Dios. ¿Qué problema, eh? Hermano, y déjeme decir una cosa. Esos mensajes del 2000 eran aterradores. Oh, hermano, mire, cuando la iglesia hacía una programación de los tiempos del fin y te empezaban a presentar cosas en esa diapositiva, en esa pantalla, ¡uy! Tú salías, mira, tú salías de la iglesia, Dios mío, esperando el día. Pero gracias a Dios que Jesús se cuidó de eso. Sus discípulos le preguntaron y él dijo, mira, el día ni la hora lo sabe nadie. Solo mi Padre que esté en el cielo. Qué bueno. Ahora hay un grupo, tal cual me mencionaba Jesús, José ahorita, que ya esta guerra está marcando la venida de Jesús y ahora hay que irse a vivir para la montaña. Ahí le di una bola yo de allá del campo a una familia que están preparándose para irse para la loma a vivir. Estamos aquí. Eso es dogmático, esa interpretación dogmática, pero a la vez interpretación mitológica. ¿Por qué dogmática? Bueno, porque sale de una creencia. ¿Y por qué mitológica? Porque esa creencia no se puede confirmar y como no se puede confirmar, entonces es parte del mito de esa creencia. Y entonces esa interpretación dogmática y mitológica lo va a llevar a ellos a irse a vivir a la loma. ¿Estamos aquí o no fuimos? Hermano, esto es importante. Esto que yo le estoy diciendo es importante. Sí, muy importante. Y usted lo está recibiendo gratuito. En otros lugares tiene que pagar un congreso para recibir esto. Con el apóstol fulano de tal. O profeta fulano de tal. O con el doctor fulano de tal. Porque ahora hay tantos doctores en esta vaina que y todos los días más ignorante. No estoy entendiendo nada. Quinta, interpretación. Interpretación histórica. O sea, ese tipo de interpretación, su fundamento es ¿qué? La historia. ¿Cuál es su fundamento? La historia. Pero con la historia tenemos problemas. Porque la historia siempre la cuenta los sectores que pueden contarlo. Los sectores poderosos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes contaron nuestra historia? Los sectores poderosos. Los que no podían, los que no tenían cómo contarla. Por lo tanto, en la historia se plasmó lo que a un grupo se sentó, dilucidaron y le conviene mostrarlo. Pero la historia dominicana, por citar una historia, es tan estúpida que nos hace a nosotros ser más estúpidos de la cuenta, porque la creemos. La misma historia cuenta que este era un país autosostenible, que teníamos de todo tipo de industria, aquí lo producíamos todo.
Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando ajusticiaron a Trujillo, ¿a dónde fue a parar esa gente? ¿Por qué la historia no dice en manos de quién fue a parar? ¿Sabe por qué? Porque fue a parar en manos de quien contó la historia, que era lo que podía. Por ejemplo, un caso que yo le pongo a veces a la persona. Vamos a la historia de Nicolás de Barro, más criminal, porque era español. Está arraigada dándole favor. Te voy a decir por qué. Porque el fragmento contado de la historia de Trujillo se convirtió en una mitología. Y en la mitología de ese fragmento de la historia, que el origen es el fragmento de la historia, ¿usted sabe en qué está basada esa mitología? En la maldad de Trujillo. Y no vimos la maldad de ningún otro expresidente, que hay muchísimas calles que se llaman como él, que fueron peores. No soy trujillista, soy historiador. Y como he investigado sobre la historia de la República Dominicana, tengo propiedad para hablar. Y cito y reto a cualquier historiador que se quiera sentar conmigo, porque también soy abierto. Cualquier historiador que no esté de acuerdo con mi versión, los reto a un debate abierto de la historia de la República Dominicana. Que dicho sea de paso, ahora hay que cambiarla. Porque a nosotros, nuestra historia dice que nosotros éramos una isla habitada por indígenas. Sin embargo, hubo un hallazgo, hay un hallazgo ahora mismo en Samaná, donde se encontró colonización que datan de 8.000 años. ¿Quiénes era esa gente y por qué estaban colonizados y quién lo colonizó? Entonces no eran todos indígenas. Entonces hay que cambiar la historia ahora. Por eso le estoy diciendo, reto a cualquier historiadora que nos sentemos a debatir esto. Porque es muy bonito hablar y mucha gente hablando, pero sin sustento. Y dicho sea de paso, uno de los antropólogos que fue parte del descubrimiento es dominicana. ¿Y cómo se dieron cuenta que eran colonizados? Porque se encontró un cementerio organizado conforme a la organización de los cementerios de la colonización. Con tumbas, con toda la característica que hoy en día estamos utilizando. Exactamente. ¿Estamos aquí? Entonces la historia hay que volver a contarla. Un gran problema este. Un gran problema este. Si el descubrimiento, que yo no le llamo descubrimiento, porque ese es otro rol de la historia, yo le llamo la invasión española. ¿En qué año fue? ¿Cuántos años hace? Al 26, a 2026. Esa gente vivían ahí hace 7.000 y pico de años. O sea, cuando la invasión española, ya esa gente tenía 7.000 años viviendo aquí. Pero, pero no se lleven de mí. Entren a la inteligencia artificial y busquen el último hallazgo antropológico en la República Dominicana. Búsquenlo para que vean los detalles. No se lleven de mí, señores. Es que yo no quiero que ustedes se lleven de mí. Yo los motivo a ustedes para que investiguen. Y ustedes se van a encontrar con datos ahí que usted va a decir, ofrézcome, pero fue mejor no haberlo leído. ¿Me entiende? Por eso yo llego a la conclusión, y esto es una conclusión de hace mucho tiempo, el mestizaje de los ciudadanos de esta isla, nosotros mismos no lo conocemos. Nosotros tenemos raíces que nosotros mismos no la conocemos. Por tanto, la interpretación histórica es un poquito compleja, porque no te puede basar exclusivamente en una fuente. Tiene que buscar
todas las fuentes existentes, estudiarla, compararla y buscar los puntos comunes.